El millonario se hizo pasar por guardia para vigilar a su hijo. Y lo que vio lo dejó sin palabras, pensó Alejandro mientras se ajustaba la gorra del uniforme, sintiendo el áspero tejido contra su frente sudorosa, un material barato que contrastaba violentamente con la seda de sus camisas habituales. Oculto entre las sombras de los rosales perfectamente podados de su propio jardín, un jardín que él había diseñado pero que nunca había disfrutado realmente, observaba una escena que desafiaba toda su lógica, toda su amarga desconfianza. Allí, en el césped húmedo por el rocío nocturno, estaba María, la nueva cuidadora, sentada con las piernas cruzadas como si el suelo de su mansión fuera el lugar más natural del mundo. Su postura era relajada, una calma que parecía irradiar de ella, un contraste absoluto con la rigidez y el silencio tenso que imperaban en cada rincón de los robles. En sus brazos acunaba a Manuel, su hijo de 9 años, el centro de su universo y su mayor fuente de dolor. El niño, que normalmente vivía en un universo impenetrable de números y patrones, tenía la cabeza apoyada en el hombro de la mujer, un gesto de confianza que Alejandro no había presenciado en años. María le cantaba una nana, una melodía suave y antigua que parecía tejer un hechizo en el aire frío de la noche, una canción que hablaba de lunas y barcos de papel. Alejandro contuvo la respiración, sintiendo una opresión extraña en el pecho, un nudo de emociones que no sabía cómo nombrar. Y entonces, ocurrió lo imposible. Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en el rostro de su hijo mientras dormía. Una expresión de paz tan profunda que a Alejandro se le anudó la garganta. Manuel se durmió así, en los brazos de una casi extraña, no en su cama ortopédica, fría y solitaria. El corazón del millonario, blindado por capas de dolor y cinismo, sintió la primera fisura en mucho tiempo, una grieta por la que se colaba una luz inesperada y casi dolorosa. «No puede ser verdad, ¿es real, CPR?», preguntó Alejandro, la pregunta resonando en el silencio de su mente como un ruego desesperado, mientras se apoyaba contra el tronco de un viejo roble, sintiendo la corteza rugosa a través de la tela de su disfraz. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar contratos y detectar la más mínima falla en un balance financiero, ahora intentaban procesar una realidad emocional que lo desbordaba por completo. Había contratado a docenas de cuidadores y especialistas de renombre internacional. Todos ellos, con sus métodos rigurosos, sus diplomas enmarcados en caoba y sus teorías publicadas, habían fracasado estrepitosamente en traspasar el muro invisible que rodeaba a Manuel. Lo trataban como a un problema que resolver, un algoritmo defectuoso que necesitaba ser corregido con terapias y horarios inflexibles. Pero esta mujer, María, no parecía tener un método. Su única herramienta era una calma que emanaba de ella como el perfume de las flores al anochecer, una paciencia que parecía infinita. No había forzado el contacto, no había intentado interrumpir los rituales de Manuel, simplemente, se había sentado a su lado, en silencio, hasta que el propio niño buscó su calor, su refugio. La escena era tan simple, y sin embargo, tan poderosa, que desmantelaba todas sus defensas. Su instinto, afilado por años de traiciones en los negocios y en la vida, le gritaba que aquello era una actuación magistral para ganarse su confianza, y, en última instancia, su vasta fortuna. Pero sus ojos, por primera vez, le decían algo distinto, algo que su cerebro se negaba a aceptar. Veían la ternura en el gesto de María al apartarle un mechón de pelo de la frente a Manuel, veían la entrega total en el cuerpo completamente relajado de su hijo. Era una conexión pura, un vínculo que el dinero, su única arma, no podía comprar. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Aquella sonrisa de Manuel, fugaz y serena como el paso de una estrella, se convirtió en una imagen imborrable en la mente de Alejandro, proyectada en un bucle infinito contra la oscuridad de sus pensamientos. Era un tesoro más valioso que todas sus propiedades, que todas las acciones que poseía en la bolsa, un destello de luz en la penumbra de su vida. Por un instante, el disfraz de guardia dejó de ser una herramienta de control, para convertirse en un doloroso recordatorio de su propia distancia emocional, de su fracaso como padre. Estaba allí, a pocos metros de su propio hijo, pero separado por un abismo de miedo y desconfianza que él mismo había cavado con los años, ladrillo a ladrillo.
Vio cómo María, con una delicadeza infinita que parecía pertenecer a otro mundo, levantaba al niño dormido en sus brazos y lo llevaba hacia la casa. No lo depositó bruscamente en la cama como haría una enfermera apurada con su trabajo. Lo arropó con cuidado, susurrándole algo al oído que Alejandro no pudo escuchar, pero que adivinó lleno de cariño y promesas de sueños tranquilos. La luz de la habitación de Manuel se apagó, y la mansión volvió a sumirse en su habitual silencio opulento y vacío, un silencio que ahora le pareció a Alejandro más pesado que nunca. Permaneció inmóvil en la oscuridad del jardín, sintiendo el peso de su soledad como si fuera un manto de plomo. Aquella noche no vigilaba a un empleado. Se vigilaba a sí mismo, al padre ausente, al hombre que se escondía detrás de una fortuna mientras la verdadera riqueza florecía inesperadamente en su propio jardín. ¿Era María la respuesta que no se había atrevido a buscar? ¿O era, quizás, el engaño más sofisticado al que se había enfrentado jamás? Desde la ventana de su impecable despacho, Clara Benavides observaba el jardín con una mirada afilada y calculadora, sus ojos fijos en la figura del nuevo guardia de seguridad que patrullaba los terrenos. A sus 50 años, era la personificación del control absoluto, una mujer que había convertido la eficiencia en un arma. Oficialmente era la jefa de personal, pero en la práctica, gobernaba la mansión, Los Robles con mano de hierro, un cetro invisible pero poderoso. Conocía cada secreto de los empleados, cada pequeña debilidad, cada ambición oculta, y utilizaba esa información para mantener su posición de poder inalterable y su influencia sobre Alejandro. Vio la tenue luz de la linterna del nuevo guardia moviéndose entre los árboles y frunció el ceño. Otra pieza en su tablero, un peón que aún no sabía cómo mover a su favor. Su atención, sin embargo, estaba centrada en la nueva cuidadora, María. Había algo en su actitud, una calidez espontánea y genuina que no encajaba en el ambiente frío y calculado que Clara había cultivado con esmero durante años. La consideraba un elemento desestabilizador, una anomalía peligrosa en su sistema perfectamente ordenado. Para Clara, el cariño era una moneda de cambio, una herramienta de manipulación, y sospechaba que María pretendía usarla para llegar directamente al señor Ferrer, saltándose su autoridad, su filtro. Nadie llega al rey sin pasar por su consejero, querida, pensó con una sonrisa casi imperceptible y llena de veneno. Su trabajo consistía en filtrar la realidad para Alejandro, presentándole una versión de los hechos que reforzara su dependencia de ella. Y María, con su aparente bondad, le estaba dando la excusa perfecta para demostrar, una vez más, lo necesaria que era para proteger a la familia de las amenazas externas. Vigila de cerca a la nueva, le ordenó Clara a uno de los mayordomos más antiguos, un hombre a quien ella controlaba con la promesa de una jubilación generosa y la amenaza implícita de una desgracia súbita si se desviaba de sus instrucciones. Su voz era un susurro gélido en el silencioso corredor de servicio, un sonido que helaba la sangre y exigía obediencia inmediata. El señor Ferrer valora la discreción y el profesionalismo por encima de todo. Esta, María, parece demasiado familiar. No quiero que altere las rutinas del niño Manuel. Cualquier desviación, por pequeña que sea, quiero saberla de inmediato. El mayordomo asintió sin atreverse a mirarla a los ojos. Sabía que una orden de la señora Benavides era una sentencia, y desobedecerla traería consecuencias nefastas para su futuro y el de su familia. Clara continuó, su tono volviéndose más confidencial, tejiendo su red de desconfianza con la habilidad de una araña experta que conoce cada rincón de su tela. Estos recién llegados a menudo confunden la amabilidad con una oportunidad. Creen que pueden ganarse el afecto del niño para asegurarse un lugar permanente aquí, un acceso directo a la fortuna del señor. Nuestro deber es proteger a la familia de esas intenciones. No mencionó, por supuesto, que su verdadero objetivo era proteger su propio poder. Para ella, cualquier persona que lograra una conexión genuina con Manuel o Alejandro, era una amenaza directa a su influencia, a su control absoluto. La llegada de María era una variable que no había previsto, una pieza que no encajaba en su juego. Y Clara Benavides siempre eliminaba las piezas que no podía controlar. ¿Qué pequeña falta podría magnificar para empezar a sembrar la duda en la mente de Alejandro? Alejandro se retiró a su oficina de seguridad, una habitación oculta detrás de una librería falsa en su biblioteca personal, su búnker secreto. Las paredes estaban cubiertas de monitores que mostraban cada rincón de la propiedad con una claridad impecable, desde los pasillos más remotos hasta el último rosal del jardín.
Era su santuario y su prisión, el único lugar donde se sentía en completo control. Pero la imagen de Manuel sonriendo en brazos de María se repetía en su mente, burlándose de su necesidad de vigilancia y de su tecnología de punta. El disfraz de guardia era una extensión de esa paranoia, una coraza que se había construido contra el mundo exterior. Nació tras la muerte de su esposa, cuando el mundo se convirtió en un lugar hostil y lleno de peligros, un lugar donde todos querían algo de él. Se convenció de que debía controlar cada detalle para proteger a su hijo de cualquier daño, físico o emocional. ¿Pero lo estaba protegiendo realmente, o lo estaba aislando aún más en una jaula de oro tan hermosa como vacía? La mansión, con sus techos altos y sus obras de arte de valor incalculable, era un mausoleo de su vida pasada. Un recuerdo constante de la felicidad que se había esfumado para siempre. Cada objeto le recordaba a ella. Se había sumergido en el trabajo, como si la riqueza pudiera llenar el vacío que lo consumía por dentro. Su relación con Manuel se había resentido hasta casi desaparecer. No sabía cómo hablarle, cómo llegar a él. Su hijo se había convertido en otro activo que gestionar, con rutinas y especialistas. Había olvidado cómo ser simplemente un padre. ¿Podría esta nueva cuidadora enseñarle algo que había olvidado hace tanto tiempo? El mundo de Manuel era un refugio construido con rutinas y patrones predecibles, una fortaleza inexpugnable contra el caos sensorial del exterior. Su habitación, aunque lujosa y con vistas a los inmensos jardines, era un espacio minimalista, casi monástico. Los juguetes estaban ordenados por color y tamaño en estanterías impecables, como soldados en formación listos para una batalla silenciosa. En las paredes, en lugar de cuadros infantiles o pósteres de superhéroes, había gráficos con horarios y secuencias de actividades diarias. Levantarse a las 7, desayuno a las 7:30, terapia a las 9, sin un minuto de desviación. Los números eran sus amigos, sus únicos compañeros leales. Le ofrecían consuelo, lógica, un orden que el caótico mundo de las emociones humanas no podía darle. A menudo se sentaba en el suelo, susurrando largas secuencias numéricas, creando universos perfectos en su mente donde todo encajaba, donde no había sorpresas ni decepciones. No pedía abrazos, no buscaba consuelo en otros. Su vulnerabilidad residía en su incapacidad para expresar sus necesidades más profundas con palabras. Podría sentir una abrumadora soledad, un deseo desesperado de afecto, pero solo sabría manifestarla con un silencio más profundo, con una quietud casi absoluta. El lujo que lo rodeaba era irrelevante para él. La piscina climatizada, el cine privado, los jardines inmensos, eran solo parte de un escenario que no entendía ni le importaba. Lo único que anhelaba, en lo más profundo de su ser, era una conexión real, un ancla en el tormentoso mar de estímulos que era su vida cotidiana. «Hola Manuel». «Soy María», le había dicho ella en su primer encuentro esa misma tarde, con una voz tan suave que no alteró la paz de la habitación, un susurro que no exigía respuesta. El niño no la miró. Estaba en el suelo, completamente absorto en su mundo, alineando una docena de cubos de madera con una precisión milimétrica, creando una muralla perfecta. Cualquier otro cuidador, habrá hacer, y con acento agudo ha intentado forzar una interacción, romper su concentración para imponer la siguiente actividad del horario. Pero María no. Se sentó en el suelo a una distancia prudente y simplemente observó, respetando su espacio, su ritual. No habló durante casi una hora. Solo estaba allí, presente, compartiendo el silencio con él, convirtiéndose en parte del paisaje de la habitación. «Qué bonita torre estás construyendo», pensó ella, admirando la increíble concentración del niño, la dedicación que ponía en su tarea, como si fuera el arquitecto más importante del mundo. María venía de un mundo distinto. Había crecido en un barrio humilde, donde el afecto era la mayor riqueza y la paciencia, una virtud necesaria para sobrevivir. Entendía el lenguaje del silencio. Sabía que la confianza no se exige, se gana con pequeños gestos, con tiempo y respeto. Lentamente, sacó de su bolsillo unas pequeñas hojas de papel de colores, y con movimientos parsimoniosos y delicados comenzó a doblarlas. No dijo nada, o intentó llamar su atención. Simplemente dejó que el suave susurro del papel llenara el silencio de la habitación. Sabía que estaba ante un alma frágil que necesitaba tiempo y paciencia, no más reglas ni horarios impuestos. Su misión no era controlar sino conectar.
Pero ¿cómo se tiende un puente hacia un mundo tan cerrado? Finalmente, tras varios minutos de delicados pliegues, María terminó su pequeña creación. La sostuvo en la palma de su mano y la acercó muy lentamente hacia el espacio visual de Manuel, sin decir una palabra, conteniendo la respiración, temiendo que el más mínimo movimiento brusco pudiera romper el frágil hechizo. Era una pequeña mariposa de papel, de un azul vibrante, con las alas ligeramente curvadas como si estuviera a punto de echar a volar y perderse por la ventana. Manuel detuvo su ritual con los cubos. Sus ojos, por primera vez esa tarde, se desviaron de su tarea y se fijaron en el objeto. Parpadeó, como si enfocara algo que no pertenecía a su universo de líneas rectas y ángulos perfectos. María mantuvo la mano quieta, ofreciéndosela sin expectativas con el corazón en un puño. Pasaron segundos que parecieron eternos, un lapso de tiempo suspendido donde todo el universo parecía contener el aliento. Entonces, muy despacio, la pequeña mano de Manuel se extendió y con una delicadeza sorprendente, sus dedos rozaron el papel. No la agarró. Solo la tocó, explorando su textura, su forma, como si fuera un ser vivo, una criatura mágica. Una chispa de curiosidad pura brilló en sus ojos. Fue el primer puente, frágil y diminuto, tendido sobre el abismo de su aislamiento. María sintió una oleada de emoción, pero mantuvo su expresión serena. «Es para ti», susurró, «para que la cuides». Manuel retiró la mano, pero su mirada permaneció fija en el pequeño insecto de papel. Algo nuevo, algo impredecible y hermoso, había entrado en su mundo ordenado. Desde su sala de vigilancia, Alejandro observaba la escena en el monitor, con una mezcla de fascinación y escepticismo que le revolvía el estómago. Vio a su hijo, el niño que nunca se interesaba por nada que no fueran sus patrones numéricos y sus horarios, completamente cautivado por esa pequeña figura de papel azul que ahora descansaba en su mesita de noche. Lo vio tomarla con un cuidado reverencial, casi religioso, y colocarla junto a su lámpara. Se quedó mirándola fijamente durante varios minutos, como si contuviera algún secreto del universo, un mensaje solo para él. ¿Un regalo? ¿O una estrategia?, se preguntó Alejandro, la voz de su desconfianza volviendo a susurrarle al oído como un veneno sutil pero potente. Era demasiado fácil, demasiado perfecto para ser verdad. ¿Acaso esta mujer había investigado a su hijo para encontrar su punto débil y manipularlo a través de él? Su mente, entrenada para ver segundas intenciones en cada gesto, en cada palabra, luchaba por aceptar la sencillez de lo que estaba presenciando. Analizó el lenguaje corporal de María en la grabación una y otra vez. Su calma, su falta de insistencia, la genuina suavidad en su sonrisa cuando Manuel finalmente tocó el objeto. No había nada en ella que delatara falsedad, ningún indicio de engaño. Y sin embargo, la experiencia le había enseñado que las mejores actrices eran aquellas que no parecían estar actuando en absoluto. Decidió no intervenir todavía. Seguiría observando, acumulando pruebas. Dejaría que María se sintiera cómoda, que revelara su verdadera naturaleza. Pero ahora, su vigilancia tenía un nuevo foco, ese pequeño y colorido trozo de papel. A la mañana siguiente, Clara Benavides solicitó una reunión urgente con Alejandro, sabiendo que debía actuar rápido para contrarrestar la influencia de la nueva cuidadora. Entró en su lujoso despacho con una carpeta bajo el brazo y una expresión de grave preocupación ensayada frente al espejo durante varios minutos. «Buenos días, señor Ferrer. Lamento molestarlo tan temprano, pero hay un asunto concerniente a Manuel que creo que debe saber de inmediato», comenzó con su tono medido y profesional, cargado de una falsa urgencia que sonaba completamente genuina. Alejandro levantó la vista de sus papeles, intrigado por el dramatismo de su empleada. «La nueva cuidadora, la señorita María, está introduciendo elementos no autorizados en el entorno del niño», dijo, abriendo la carpeta como si contuviera pruebas de un crimen de Estado. «Ayer le dio un juguete de papel, un objeto que no ha sido aprobado por sus terapeutas y que no figura en ninguna de las listas de estímulos permitidos». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran, que sembraran la duda. Como sabe, la rutina y el control del entorno son cruciales para la estabilidad de Manuel. Cualquier alteración imprevista, por insignificante que parezca, podría provocar una regresión en su progreso. Mi deber es informarle de esta brecha en el protocolo.
No podemos permitirnos estos riesgos. Alejandro la escuchó sin cambiar de expresión, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones contradictorias. La descripción de Clara, tan clínica y alarmista, chocaba frontalmente con la escena tierna y pacífica que él había presenciado con sus propios ojos. Pero Clara era su empleada más leal. ¿Y si ella tenía razón? Gracias por informarme, Clara. Aprecio tu vigilancia constante, respondió Alejandro con voz neutra, ocultando su conflicto interno detrás de una máscara de impasibilidad que había perfeccionado con los años. Pero en su interior, la duda se había instalado como una semilla venenosa que empezaba a germinar en el terreno fértil de su desconfianza. Estaba atrapado entre dos narrativas opuestas y completamente irreconciliables. Por un lado, la evidencia de sus propios ojos, un momento de pura conexión y felicidad para su hijo, algo que no había visto en años, un milagro en miniatura. Por otro, la advertencia lógica y profesional de su jefa de personal, la persona en la que más confiaba para el manejo de su hogar, su mano derecha. ¿Era la ternura de María un riesgo para la estabilidad de Manuel? ¿O era la rigidez de Clara la verdadera cárcel de su hijo, una prisión de horarios y reglas que asfixiaba su espíritu? Se pasó el resto de la mañana sumido en sus pensamientos, incapaz de concentrar en nada más. Los informes de la bolsa, con sus cifras millonarias, le parecían triviales en comparación con el dilema que se desarrollaba bajo su propio techo. Se sentía como un rey en un castillo de cristal, capaz de ver todo, pero incapaz de sentir la verdad, de distinguir la realidad de la manipulación. La fortuna que había construido para proteger a su familia, se había convertido en un muro que lo aislaba de ella. Se dio cuenta, con una punzada de dolor, de que no conocía a su propio hijo. No sabía qué le hacía sonreír. Un completo extraño, un millonario disfrazado de guardia, había tenido que mostrárselo. Y eso era una verdad mucho más dolorosa que cualquier posible engaño. Mientras tanto, en la habitación de Manuel, María continuaba con su enfoque paciente y lleno de amor, ajena a las intrigas que se tejían a su alrededor. Se sentó cerca de él mientras jugaba, y comenzó a describir el mundo exterior con palabras sencillas y poéticas, pintando cuadros con su voz. Afuera, el sol está pintando las hojas de los árboles de color dorado, le decía en voz baja, como si compartiera un secreto. Y un pajarito está construyendo su nido en el viejo roble. Está llevando ramitas en su pico, una por una, con mucho cuidado, igual que tú colocas tus cubos, con la misma precisión. Manuel no respondía, no la miraba, pero ella sabía que escuchaba, que sus palabras llegaban a algún lugar profundo de su ser. Su presencia no era invasiva, era un acompañamiento, una melodía de fondo en el silencio de su mundo. Durante la merienda, en lugar de simplemente ponerle el plato delante, le habló de las fresas. Son como pequeños corazones rojos, le dijo, sosteniendo una para que la viera. Dulces y llenas de sol. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel cogió una fresa y la observó detenidamente antes de comérsela, como si la viera realmente por primera vez, como si entendiera su historia, su viaje desde la tierra hasta su plato. Para María, cada uno de esos pequeños gestos era una victoria inmensa. No buscaba resultados espectaculares que reportar a sus jefes. Buscaba construir un puente de confianza, hebra por hebra, con la paciencia de una artesana, poco a poco, pequeño. El mundo no da tanto miedo cuando alguien te lo enseña con cariño, pensó con una sonrisa. Esa misma tarde, Clara volvió a la carga, sintiendo que su control se debilitaba, que la influencia de María crecía peligrosamente. Encontró a Alejandro en la biblioteca, revisando unos planos, y se acercó con una expresión aún más seria, si cabe. Señor Ferrer, debo insistir en el tema de la cuidadora, dijo, su voz cargada de una falsa urgencia que sonaba muy convincente y profesional. La he observado hoy durante varias horas. Pasa el tiempo hablándole al niño de cosas irrelevantes, pájaros, nubes, el color de las fresas. Esto no es terapéutico. Es una distracción peligrosa que lo aleja de sus objetivos. El programa de Manuel está diseñado por especialistas para maximizar su desarrollo cognitivo. Estas fantasías solo lo confunden, debilitan su mente estructurada. Clara era experta en enmarcar la humanidad como una debilidad, la espontaneidad como un riesgo. Sabía que Alejandro respondía a la lógica, a los datos, a los protocolos.
Por eso, transformaba el cariño de María en distracción, la conexión en ruptura del protocolo. Además, añadió asestando el golpe final con una precisión quirúrgica, la encontré cantándole de nuevo, fuera del horario de actividades musicales. Le he vuelto a recordar las normas con firmeza, pero me temo que tiene una tendencia a la insubordinación. Quizás por su falta de experiencia en un entorno de alto nivel como este. Cada palabra estaba diseñada para pintar a María como una aficionada bien intencionada pero peligrosa para la frágil mente de Manuel. La duda de Alejandro creció un poco más. ¿Estaba siendo ingenuo al dejarse llevar por la emoción? No puedo confiar en nadie. Ni siquiera en mis propios ojos, pensó Alejandro con amargura, sentado de nuevo en su búnker de seguridad esa noche, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La conversación con Clara había reavivado todas sus inseguridades como padre. Se sentía un completo incompetente, un fracasado. Pagaba a los mejores para que tomaran las decisiones, para que le dijeran cómo cuidar de su propio hijo, como si fuera un negocio más que gestionar, un activo que proteger. Y ahora, sus instintos por primera vez en mucho tiempo, chocaban frontalmente con las recomendaciones de su persona de mayor confianza. Decidió intensificar su vigilancia, analizar cada detalle, cada microexpresión. Ya no se trataba solo de descubrir las intenciones de María, sino de entender qué era lo mejor para Manuel, de tomar por fin las riendas de su paternidad. Repasó las grabaciones del día. Vio a María, hablándole de las fresas y la reacción casi imperceptible de su hijo. Vio cómo, durante un momento, Manuel dejó de alinear sus juguetes y levantó la vista hacia la ventana cuando María describió al pajarito, una diminuta grieta en su concentración habitual. Eran interacciones minúsculas, casi invisibles, pero estaban ahí, eran reales. Luego vio las grabaciones de Clara. Su forma de hablarle al personal, sus interrupciones bruscas, su aura de control absoluto que asfixiaba la vida en la casa. Por primera vez, Alejandro empezó a analizar a Clara con el mismo escrutinio. Y lo que vio comenzó a incomodarle profundamente. Algo no encajaba en su lealtad perfecta. La tensión en la mansión era palpable, aunque se manifestaba en susurros y miradas furtivas, una guerra fría librada en los pasillos de servicio. Entre el personal, las opiniones estaban divididas. Los más antiguos, aquellos que recordaban a la señora Ferrer y la calidez que trajo a la casa, veían en María un soplo de aire fresco, un recordatorio de tiempos más felices y humanos. Una cocinera de edad avanzada le sonreía a escondidas y a veces le guardaba una porción extra de su postre favorito como muestra de apoyo, un pequeño acto de rebelión silenciosa. Eran pequeños gestos de solidaridad, de apoyo que no se atrevían a expresar abiertamente por miedo a las represalias de Clara, que tenía ojos y oídos en todas partes. Los empleados más nuevos, sin embargo, o aquellos que debían su puesto directamente a la jefa de personal, se mantenían distantes y recelosos, repitiendo como loros las advertencias de su jefa. Comentaban en voz baja que la nueva cuidadora era demasiado confiada, y no entendía cómo funcionaban las cosas en una casa de ese nivel. La mansión estaba dividida en dos bandos invisibles, el de la fría eficiencia y el de la cálida humanidad. Y María, sin saberlo, se había convertido en el centro de esa silenciosa batalla por el alma de los Robles. ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir en un ambiente tan hostil?, se preguntó la cocinera, mientras la veía pasar con una sonrisa para el niño, ajena a las intrigas que se tejían a su espalda. Un día, mientras ordenaba la habitación de Manuel, María encontró un papel doblado debajo de su almohada, escondido como un tesoro. Con cuidado lo desdobló, temiendo que pudiera ser algo sin importancia. Era un dibujo. A primera vista, parecía la típica colección de líneas y formas geométricas que solía hacer el niño. Un caos ordenado solo comprensible para él. Pero al mirarlo más de cerca, el corazón de María dio un vuelco. En medio de los garabatos, había dos figuras reconocibles, torpes pero claras. Una era alta, y la otra pequeña, y estaban tomadas de la mano. Y en la mano de la figura pequeña, había un torpe pero inconfundible dibujo de una figura alada, con dos grandes círculos como alas. Era el primer dibujo figurativo que Manuel hacía en años, un intento de representar a personas, de plasmar una conexión humana, de contar una historia sin palabras.
María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el dibujo como si fuera la obra de arte más valiosa del mundo. Se acercó a Manuel, que estaba en su rincón de lectura, absorto. «Manuel, esto es precioso», le dijo con la voz entrecortada por la emoción, mostrándole el papel. «Eres un gran artista». El niño no levantó la vista de su libro de números, pero un levísimo rubor apareció en sus mejillas. Sabía que ella había entendido su mensaje, su primer intento de comunicarse con el mundo exterior de una forma nueva. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente, y Clara Benavides entró sin llamar. Su presencia fue como una ráfaga de viento helado en una tarde de primavera. «Es la hora del baño, Manuel», anunció con su tono cortante y autoritario, ignorando por completo a María, como si fuera un mueble más de la habitación. Su mirada se posó en el dibujo que María sostenía, y una mueca de desdén cruzó su rostro. «Y ya hemos hablado de las distracciones, señorita», añadió, dirigiendo una mirada gélida a la cuidadora, como si hubiera cometido un delito grave. «Guarde esos garabatos. El niño debe seguir su horario, la estructura es fundamental para él, no las fantasías ni las pérdidas de tiempo». Con un gesto imperioso, le indicó a Manuel que se levantara. El niño, acostumbrado a obedecer sin rechistar, cerró su libro y se dirigió al baño, pero no sin antes lanzar una mirada fugaz y triste al dibujo que María volvía a doblar con cuidado para guardarlo. Clara se quedó un segundo más, de pie en medio de la habitación, como una estatua de hielo, asegurándose de que su autoridad había quedado restablecida. Era un mensaje claro para María: cualquier conexión que intentara establecer sería supervisada, controlada, y si fuera necesario, destruida sin piedad. El calor de la pequeña victoria de María se disipó, dejando un frío sentimiento de impotencia y una creciente rabia. Alejandro lo vio todo en el monitor de alta definición, vio el descubrimiento del dibujo, la expresión de pura alegría en el rostro de María, el rubor en las mejillas de su hijo. Y vio la brutal interrupción de Clara, su desprecio por lo que era, a todas luces, un hito en el desarrollo de Manuel, un verdadero milagro. El contraste entre las dos mujeres nunca había sido tan evidente, tan dolorosamente claro. María celebraba un pequeño avance, un pequeño milagro, mientras que Clara lo desestimaba como un garabato que interfería con el horario. Por primera vez, Alejandro sintió una punzada de ira dirigida hacia su jefa de personal, una ira que le sorprendió por su intensidad. Su eficiencia, que antes admiraba como una virtud, ahora le parecía crueldad pura. Su control, que antes le daba seguridad, ahora le parecía una tiranía asfixiante. La duda, esa vieja compañera, seguía ahí, susurrándole al oído. ¿Y si Clara, a su manera fría y despiadada, realmente buscaba lo mejor para Manuel? ¿Y si el afecto y los dibujos eran un camino peligroso que podría llevar a su hijo a una crisis emocional de la que no podría salir? Estaba paralizado por la incertidumbre, atrapado en un fuego cruzado de emociones. Quería creer en la bondad de María, pero su vida le había enseñado que la bondad a menudo era un disfraz para las peores intenciones, una trampa para los ingenuos. Y él no podía permitirse ser ingenuo con el futuro de su hijo. Clara, sintiendo que su influencia podía estar menguando, que Alejandro empezaba a cuestionarla, decidió pasar a una táctica más agresiva y directa. Encontró a María en un pasillo cerca de la lavandería, un lugar con suficiente ruido de fondo para que sus palabras se perdieran, un rincón sin cámaras visibles para ella. Se paró frente a ella, bloqueándole el paso con su cuerpo. Su sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una máscara de fría hostilidad. «Quiero que me escuche con atención, señorita», comenzó, su voz baja y sibilante, llena de una amenaza contenida. «Su amabilidad no engaña a nadie aquí. Sabemos perfectamente lo que busca. Cree que por ganarse al niño, tiene un camino directo al señor Ferrer y a su generosidad sin límites». Hizo una pausa, acercándose un poco más, invadiendo su espacio personal, una táctica de intimidación que había perfeccionado. Pero se equivoca. En esta casa, la lealtad se demuestra con obediencia y discreción, no con sonrisas falsas y juguetes de papel. Usted es una empleada, y es bueno que recuerde su lugar. No vuelva a intentar saltarse la jerarquía. No vuelva a pensar que es especial, porque no lo es. La amenaza era velada, pero inequívoca.
Era una declaración de guerra abierta. Algo estaba a punto de romperse. María se quedó sin aliento, sorprendida por la hostilidad directa, pero al mirar los ojos fríos de la mujer, algo más fuerte que el miedo se apoderó de ella: la indignación por Manuel. Lo que Clara no sabía era que Alejandro, en su creciente paranoia y desconfianza hacia ella, había instalado recientemente una nueva serie de microcámaras y micrófonos en varios puntos ciegos, incluido ese pasillo de servicio. Sentado en su sala de control, no solo vio la confrontación, sino que la escuchó con una claridad cristalina que le heló la sangre. Escuchó la amenaza velada de Clara, su acusación directa y venenosa. Y escuchó la respuesta de María, su voz temblorosa pero llena de una convicción inquebrantable que lo conmovió hasta lo más profundo. Con todo respeto, señora Benavides. Mi único interés es ver a Manuel feliz. No me importa la jerarquía ni el dinero del señor Ferrer. Solo me importa él. La balanza en la mente de Alejandro se inclinó de forma decisiva y final. Ya no había ambigüedad. La malicia en el tono de Clara era innegable, así como la sinceridad en el de María. Se dio cuenta de que durante años Clara no lo había estado protegiendo a él ni a su hijo. Se había estado protegiendo a sí misma, construyendo un feudo dentro de su hogar, aislándolo para mantenerlo dependiente y bajo su control. La revelación fue como un golpe físico. Se sintió un necio, un ciego voluntario que había entregado las llaves de su reino a su peor enemigo. La ira que sintió fue fría y profunda, una rabia calculadora. Era hora de que el verdadero Alejandro Ferrer, el empresario implacable, volviera a tomar el control de su propia casa. Unos días después, ocurrió la segunda humillación, esta vez pública y cuidadosamente orquestada por Clara, para destruir la reputación de María. En el salón principal, frente a varios miembros del personal que preparaban la mesa para la cena, un valioso jarrón de porcelana de la dinastía Ming se hizo añicos en el suelo de mármol. Clara, que había provocado la caída con un sutil movimiento de su falda al pasar, se giró con una expresión de horror fingido. «¡Dios mío!», exclamó, atrayendo la atención de todos. Su mirada se posó inmediatamente en María, que estaba al otro lado de la habitación ayudando a Manuel con un rompecabezas. «Usted, señorita», gritó su voz resonando en el salón con una autoridad glacial. «Mire lo que ha hecho por su descuido». Este jarrón era una antigüedad de la familia, un regalo de bodas de los abuelos del señor Ferrer. María se quedó de piedra, sin entender nada. «Pero yo no he sido», intentó decir con la voz temblorosa. «No me replique», la cortó Clara, su voz gélida. «Limpie este desastre de inmediato. Y espero que esto le enseñe a tener más cuidado y a respetar las cosas que no le pertenecen». Los otros sirvientes bajaron la mirada, incómodos pero sin atreverse a intervenir, prisioneros del miedo. María, con las mejillas ardiendo de humillación, tuvo que arrodillarse y recoger los trozos del jarrón roto bajo la mirada triunfante de Clara. Sabía que había sido una trampa, una forma de desacreditarla públicamente. El silencio en el salón era una condena. Alejandro lo vio todo en las cámaras de seguridad. Vio el movimiento calculado de Clara, casi imperceptible, la caída del jarrón y la cruel y despiadada acusación. La ira que sintió fue tan intensa que tuvo que agarrarse al borde de la mesa de su despacho, para no bajar corriendo y detener la farsa en ese mismo instante. Pero se contuvo, forzándose a respirar hondo. «Paciencia», se dijo a sí mismo, con la mandíbula apretada hasta el dolor. «Su arrogancia será su perdición. Necesito una prueba irrefutable, algo que no pueda negar, algo que la destruya por completo». Esa misma noche, mientras Clara estaba fuera en una de sus raras salidas, una cena benéfica donde se codeaba con la élite de la ciudad, Alejandro forzó la cerradura de su despacho. No se sentía orgulloso de sus métodos, pero sabía que era necesario, que la batalla requería jugar con sus mismas reglas. La oficina de Clara era un reflejo de su personalidad, ordenada hasta el extremo, fría e impersonal. Empezó a buscar, sin saber exactamente qué, movido por una corazonada. En un cajón cerrado con llave, dentro de una carpeta etiquetada como personal descartado, encontró lo que buscaba. No era una prueba de desfalco, sino algo mucho más sutil y revelador. Era una pequeña carta de recomendación de un antiguo empleador de María, un prestigioso colegio para niños con necesidades especiales.
La carta hablaba de ella en términos elogiosos, destacando su infinita paciencia y su extraordinaria capacidad para conectar con los niños más difíciles. Clara la había interceptado y ocultado, negándole a Alejandro la posibilidad de conocer el verdadero historial de María. Era la prueba definitiva de su manipulación. El día del juicio final llegó sin previo aviso, de forma inesperada para todos, excepto para Alejandro. Convocó a todo el personal en el salón principal, el mismo escenario de la humillación del jarrón. La atmósfera era eléctrica, cargada de una tensión casi insoportable. Clara entró con su habitual aire de superioridad, aunque una pequeña arruga de inquietud marcaba su frente. Vio a Alejandro de pie en el centro de la sala, no con su habitual aire ausente y distante, sino con una postura erguida y una mirada de acero que no había visto en años. María estaba entre los empleados, pálida pero decidida, sin saber qué esperar. «Los he reunido a todos aquí», comenzó Alejandro, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a todos, una voz que no habían escuchado en mucho tiempo, porque se han cometido graves injusticias en esta casa. Y yo, por mi ceguera las he permitido. Un murmullo recorrió la sala. Durante demasiado tiempo, he dejado que el miedo y la desconfianza gobiernen este hogar. Pero eso se acaba hoy. Clara intentó intervenir, tratando de recuperar el control. «Señor Ferrer, quizás no es el momento ni el lugar para», comenzó a decir, pero la mirada de Alejandro la silenció de inmediato. «Oh, sí es el momento, Clara. Es el momento de que todos conozcan la verdad». El pulso de Clara se aceleró. Algo iba terriblemente mal. Esto no formaba parte de su plan. ¿Cómo había perdido el control de la situación? «Se nos ha dicho que María es una persona descuidada y poco profesional», continuó Alejandro, su voz cortante como el cristal, paseando lentamente la mirada por cada uno de los presentes. Se dirigió a un mayordomo joven que estaba cerca. «Javier, ¿recuerda el incidente del jarrón?» El joven asintió, temblando visiblemente. «Díganos a todos lo que vio realmente». El mayordomo tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia Clara, que lo fulminaba con la mirada. Por un segundo, pareció que iba a retractarse, pero entonces miró a María y encontró el valor. Yo vi a la señora Benavides rozar la mesa al pasar. El jarrón se tambaleó y cayó. La señorita María estaba al otro lado de la sala. El silencio en la sala fue total, absoluto. La acusación, hecha por uno de los suyos, fue un golpe devastador para la autoridad de Clara. «Gracias, Javier», dijo Alejandro con calma. Luego se giró hacia Clara, cuyo rostro había perdido todo color. «Parece que la historia tiene matices, ¿verdad, Clara?» Pero no se detuvo ahí. Sacó de su bolsillo la carta de recomendación. «Y también parece que se le olvidó entregarme esto cuando contratamos a María, una carta que la describe como una profesional excepcional, con una paciencia infinita. ¿Por qué la ocultó Clara? ¿Temía que una persona competente y bondadosa pudiera hacerla parecer innecesaria?» La máscara de Clara se resquebrajó, revelando la furia y el pánico que había debajo. La falsa resolución se estaba desmoronando pieza a pieza. «¡Basta!», gritó Clara, perdiendo por fin la compostura, su voz normalmente controlada sonando estridente y desesperada en el silencioso salón. «Esto es un ultraje. Una conspiración. Este hombre», dijo, señalando a Alejandro con un dedo tembloroso, «no está en su sano juicio. Está siendo manipulado por esta advenediza que solo busca su dinero». Era su última y desesperada jugada, pintarlo como un loco, como una víctima, para desacreditarlo frente al personal. ¿No se dan cuenta de que está destruyendo el legado de su familia por un capricho? Yo he dedicado mi vida a proteger a esta familia, a mantener el orden, y así me lo pagan, con calumnias y mentiras inventadas por una simple niñera. Pero sus palabras ya no tenían peso. La verdad había salido a la luz, y sus acusaciones sonaban huecas y patéticas, el eco de un poder que ya no existía. Los empleados, que antes le temían y la respetaban, ahora la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Había perdido su poder, su aura de invencibilidad se había hecho añicos en cuestión de minutos. Alejandro la observó en silencio, sin ira, casi con compasión por su patética caída. «Su único legado en esta casa, Clara, ha sido el miedo», dijo con voz tranquila pero firme. «Y el miedo ya no tiene cabida aquí.
Está despedida. Recoja sus cosas y márchese. Ahora. La sentencia fue final, irrevocable. Clara se quedó inmóvil un segundo, como si no pudiera procesar su derrota total. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del salón, su espalda rígida, su salida desprovista de toda dignidad. La era de Clara Benavides había terminado. Con la salida de Clara, una oleada de alivio recorrió el salón. Fue como si una nube negra que había estado flotando sobre la mansión durante años finalmente se disipara, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco. Los empleados empezaron a hablar entre ellos en voz baja, una mezcla de incredulidad y alegría contenida. Algunos se acercaron a María para disculparse por su silencio, por su cobardía, por no haberla defendido. Ella los perdonó a todos con una sonrisa amable y comprensiva. No había rencor en su corazón, solo una inmensa gratitud porque la verdad hubiera prevalecido. Alejandro se acercó a ella, su rostro por fin relajado, libre de la tensión que lo había consumido durante tanto tiempo. María dijo, su voz llena de una emoción que ya no intentaba ocultar, una vulnerabilidad que lo hacía más fuerte. No sé cómo darte las gracias, me has devuelto a mi hijo. Y me has devuelto a mí mismo. En ese momento Manuel, que había estado observando todo desde la puerta, corrió hacia ellos. Pero no fue hacia María como todos esperaban. Fue directamente a los brazos de su padre, un gesto que no había hecho en años. Papi, dijo con una claridad que asombró a todos los presentes. Ella me entiende, papá, ella sí. Alejandro lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin ninguna vergüenza, sintiendo el pequeño cuerpo de su hijo contra el suyo. Miró a María por encima de la cabeza de su hijo, y en sus ojos había una promesa de un futuro nuevo, un futuro juntos, construido sobre las ruinas de la desconfianza. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Los días que siguieron fueron de una reconstrucción lenta pero constante, no de la mansión, sino de las almas que la habitaban. Alejandro se deshizo de todas las cámaras de seguridad internas, excepto las estrictamente necesarias para la vigilancia exterior. Derribó simbólicamente los muros de su propia prisión, renunciando al control que tanto ansiaba y que tanto daño le había hecho. Pasaba cada hora libre con Manuel, aprendiendo a conocerlo de nuevo, no a través de informes de especialistas, sino a través del juego, de la risa, de los silencios compartidos. Descubrió que a su hijo le encantaba la música clásica y que tenía un oído perfecto. Descubrió que le fascinaba la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones cambiantes en el suelo. Eran pequeños milagros cotidianos que se había perdido durante años, ciego por su dolor y su trabajo. María se convirtió en el puente entre ellos, enseñándole a Alejandro el lenguaje no verbal de su hijo, la forma de comunicarse a través de la paciencia y la presencia. La mansión dejó de ser un lugar de trabajo y se convirtió en un hogar. La rígida etiqueta se relajó. Las risas resonaban en los pasillos que antes solo conocían el eco de los pasos apresurados y los susurros. Alejandro se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en aquellos momentos de pura conexión. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, se sintió genuinamente feliz, genuinamente en paz. El futuro, que antes parecía un abismo oscuro, ahora se abría ante él como un horizonte lleno de posibilidades infinitas. Un mes después, Alejandro tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Llevó a María y a Manuel a la plaza central, el corazón de la ciudad. El lugar estaba lleno de gente, de vida, de ruido, un entorno que antes habría sido una pesadilla para Manuel, una sobrecarga sensorial insoportable. Pero ahora, cogido de la mano de su padre y de María, caminaba con una calma sorprendente, observando todo con una curiosidad nueva. Se detuvieron frente al gran edificio del ayuntamiento. «Quiero que vean algo», dijo Alejandro con una sonrisa misteriosa. Convocó a la prensa, la misma que Clara había intentado usar para destruir a María en sus planes nonatos. Cuando los periodistas llegaron, desconcertados por la repentina convocatoria de uno de los hombres más ricos y reservados del país, Alejandro subió a las escaleras del ayuntamiento, con su familia a su lado. No había ningún atril, ningún discurso preparado. Hace tiempo en privado se cometió una gran injusticia, comenzó, su voz, amplificada por un pequeño micrófono, resonando en la plaza. Hoy, quiero hacer una reparación pública.
anunció la creación de la Fundación Elena Ferrer, dedicada a ayudar a niños con autismo y a sus familias, dotada con la mitad de su fortuna personal. Esta fundación no llevará mi nombre, sino el de mi difunta esposa, porque ella creía en la bondad. Y estará dirigida, hizo una pausa, mirando a María con admiración y amor, por la persona que nos enseñó a todos el verdadero significado de esa palabra, la señora María García. El aplauso de la multitud fue ensordecedor. El clímax de la rueda de prensa, sin embargo, aún estaba por llegar, un momento no planeado que lo cambiaría todo. Mientras Alejandro hablaba, una figura familiar apareció en el borde de la plaza, atraída por el revuelo. Era Clara Benavides. Había perdido su trabajo, su reputación, pero no su arrogancia. Había venido a presenciar lo que ella creía que sería la última locura de Alejandro, quizás para disfrutar de su caída pública. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Vio a Alejandro, no como el hombre roto y dependiente que ella controlaba, sino como un líder carismático y querido. Vio a María, no como la empleada humillada, sino como la directora de una poderosa fundación, admirada por todos. Y vio a Manuel, no como el niño aislado y problemático, sino como un joven sereno y conectado con su entorno. Justo en ese momento, una ráfaga de viento arrancó de las manos de Manuel el objeto que siempre llevaba consigo en el bolsillo. El pequeño papel voló por el aire, girando y danzando, hasta aterrizar a los pies de Clara. Ella lo recogió instintivamente. Era la pequeña mariposa de papel, arrugada por el tiempo, pero todavía vibrante en su color azul. Levantó la vista y vio a Manuel mirándola, no con miedo, sino con una calma que la desarmó por completo. En ese instante, bajo la mirada de cientos de personas y decenas de cámaras, Clara Benavides finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido. No era el dinero ni el poder. Era la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente hermoso. Se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo entre la multitud, una figura solitaria y derrotada. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La imagen de la mariposa de papel, captada por todas las cámaras en ese instante mágico, se convirtió en el símbolo de la fundación. La historia de Alejandro, María y Manuel dio la vuelta al mundo, una inspiradora fábula moderna sobre el amor, la redención y las segundas oportunidades. La Fundación Elena Ferrer creció a un ritmo exponencial, abriendo centros de apoyo en todo el país. Su enfoque, basado en la empatía y la conexión humana en lugar de la rígida terapia conductual, revolucionó la forma en que la sociedad entendía el autismo. Dejaron de hablar de trastorno y empezaron a hablar de neurodiversidad, celebrando las mentes únicas de los niños en lugar de intentar arreglarlas para que encajaran en un molde. Alejandro se retiró de la primera línea de sus negocios, delegando la gestión diaria para dedicar todo su tiempo y energía a la fundación. Descubrió que era mucho más gratificante construir puentes entre las personas que construir imperios financieros. Se convirtió en un apasionado defensor de los derechos de las personas con autismo, usando su influencia y su dinero para promover la inclusión y la aceptación en la sociedad. Ya no era el millonario solitario y desconfiado, era un hombre con una misión, un hombre rodeado de amor y propósito. La verdadera riqueza, entendió por fin, no se cuenta en billetes, sino en vidas transformadas. María, al frente de la fundación, demostró ser una líder nata. Su experiencia personal, combinada con una intuición extraordinaria y una capacidad de trabajo inagotable, la convirtió en el alma de la organización. Viajó por todo el país, dando conferencias, formando a terapeutas y, lo más importante, escuchando a las familias, compartiendo sus penas y sus alegrías. Nunca perdió su humildad, su cercanía, a pesar de la fama y el reconocimiento. Para las miles de personas a las que ayudó, no era la famosa directora de la fundación, era simplemente María, la mujer que entendía su dolor y les daba esperanza. Alejandro y ella se convirtieron en un equipo inseparable, no solo en el trabajo, sino en la vida. Su amor, que había nacido en las circunstancias más extrañas, floreció en un compañerismo profundo y sereno, basado en el respeto mutuo y la admiración. Se casaron en una ceremonia íntima, en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde Alejandro la había espiado por primera vez. Manuel fue el padrino de bodas. No hubo lujos ni ostentación.
Solo la presencia de sus seres queridos y la promesa de un futuro compartido, dedicado a hacer del mundo un lugar un poco más amable. La mansión Los Robles dejó de ser un símbolo de riqueza opulenta para convertirse en un faro de esperanza, sus puertas siempre abiertas para quienes necesitaran un refugio. 5 años después, la plaza central acogía un gran evento para celebrar el 5º aniversario de la Fundación Elena Ferrer. El lugar estaba lleno de familias, de niños jugando, de música y de alegría. En el escenario, Alejandro y María, cogidos de la mano, agradecían a todos su apoyo. Pero el verdadero protagonista del día era otro. Manuel, ahora un adolescente de 14 años, subió al escenario. Ya no era el niño asustado que se escondía del mundo. Era un joven alto y seguro de sí mismo, con una mirada inteligente y serena. Se sentó ante un gran piano de cola y un silencio expectante cayó sobre la plaza. Sus dedos volaron sobre las teclas, y una melodía de una belleza sobrecogedora llenó el aire. Era una composición suya, una pieza que contaba su propia historia. Comenzaba con notas disonantes y solitarias, que poco a poco encontraban una armonía, creciendo en complejidad y emoción, hasta estallar en un final triunfante y lleno de esperanza. Cuando la última nota se desvaneció, la plaza entera se puso en pie, estallando en una ovación que pareció durar una eternidad. Manuel se levantó, hizo una reverencia y sonrió. Era la misma sonrisa genuina que Alejandro había visto por primera vez en el jardín, pero ahora no era un milagro fugaz. Era la expresión de un alma que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. El verdadero amor, se dio cuenta Alejandro mientras abrazaba a su hijo, no solo sana las heridas, también te enseña a volar.